Un saludo cordial para la audiencia del Diario Televisión. Hoy nos acompaña Diana Costa, que es psicóloga, especialista en psicología clínica en niñez y adolescencia, que ha venido desempeñando un papel trascendental en esta pandemia del COVID-19, en la atención justamente a estos pacientes que han contraído la enfermedad y pues requieren un asesoramiento en salud mental. Diana, le extiendo un saludo y para entrar en materia, pues quiero consultarle cuando a un paciente se le diagnostica COVID y a la vez una necesidad de atención en salud mental, ¿qué asesoramiento es el que se le brinda? Bueno, Daniel, pues primero un gusto, un saludo para ti y muchas gracias. Em, pues mira, hay que tener presente varias condiciones alrededor de lo que está sucediendo con esta emergencia en salud pública. La primera es en términos de el poder garantizar a la persona que está realizándose un examen que cuenta con la información suficiente antes, durante y después de este procedimiento, ¿sí? Hay emociones que surgen alrededor de el solo hecho de pensar que se debe realizar una prueba. Entonces, si te das cuenta, se esperaría que para la emisión de un diagnóstico de COVID, ya la persona tenga el conocimiento que se requiere frente a el cuidado que debe tener, frente a aquellos protocolos de seguridad y de autocuidado para quizás disminuir el nivel de contagio a familiares o personas con las que se encuentre, que tenga conocimiento, por ejemplo, de estas rutas de acceso a servicios de salud, como teléfonos o centros hospitalarios donde pueda ser atendido, ¿sí? Y que también, si es posible, pueda tener un acompañamiento que le permita hablar un poco de estas preocupaciones que surgen alrededor del diagnóstico, ¿sí? Porque de una u otra manera, digamos que esto ha llevado a que emerjan muchos mitos, muchas, digamos que preocupaciones que puede que no sean necesariamente reales y que generen una afectación en la persona. Y agregaría esto, que de ser posible, pues las familias también puedan acompañar, digamos que puedan ser también acompañadas con esta información. ¿Sí? Las familias juegan aquí un papel fundamental, no solamente por la posibilidad de que haya un nivel de contagio, sino también porque son la red más próxima o como las personas más cercanas a esta y que la van a poder ayudar, digamos que en poder suplir estas necesidades iniciales básicas que necesita pues para el cuidado como tal. Diana, ¿cuáles son esos mitos que han surgido entre pacientes y entre posibles pacientes? Bueno, mira que esto es característico y muy propio también como de las regiones, pero también alrededor de lo que se ha visto y se ha vivido en el mundo, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar, como te decía, como del antes, durante y después. Mitos alrededor, por ejemplo, de la aplicación, del el hacerse una prueba por el temor de ser contagiado con la prueba misma, ¿sí? Y esto disminuye la posibilidad de que la persona acude a un centro hospitalario si ha presentado algún tipo de síntoma porque surge el mito de que alrededor de la aplicación o está contaminada la prueba o al ir al hospital entonces se puede contagiar, entonces pues esto lleva a que la persona no acude de manera inmediata. Otros mitos alrededor de eso, entonces eh, hay muchos, desde el cómo tratar, por ejemplo, de manera natural o farmacológica la enfermedad en sí misma, eh, alrededor del uso, por ejemplo, de estos mecanismos de bioseguridad, entonces si uso o no uso tapabocas, si como o no como en el mismo plato. Bueno, mira, alrededor
del contagio o del manejo de la enfermedad hay muchos mitos, ¿sí? Que como te decía, pueden darse también a nivel cultural. Y bueno, esto surge de estos estados de miedo, de desconocimiento, de desinformación, que se propicia también mucho a través de las redes, las cadenas de WhatsApp, eh, y esta información que se filtra y se viraliza, eh, y que bueno, que lleva a que una persona con diagnóstico de COVID o que tenga síntomas y que se encuentre eh, como a puertas de hacerse una prueba, pues no tenga los cuidados que se requieren. Diana, justamente en cuanto a los mitos, pues, o por lo menos me surge la duda a mí, y es que frente al COVID, pues todavía se desconoce bastante la enfermedad, pero algo que sí se ha venido diciendo es que algunas personas que la contraen, una vez la superan, o cuando la padecen, la verdad no lo sé bien, pues les queda alguna secuela a nivel mental. ¿Eso qué tan cierto es y qué tan grave es en caso de ser cierto? Pues mira, que esto podría hacer parte de un mito. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Vamos a como poner como un poco en contexto. Digamos que lo que estamos viviendo hoy en Colombia y en el mundo es una situación de emergencia, ¿sí? Es una situación de crisis. Veníamos bajo un escenario de, podríamos llamarlo normalidad, ¿sí? Y cuando viene un momento crítico, pues es natural que las personas empiecen a experimentar una serie de emociones alrededor de eso que es nuevo y desconocido, ¿sí? ¿Qué sucede? Sucede que para todos esto es nuevo y desconocido, ¿sí? Y alrededor de esto nuevo y desconocido, pues se pueden llegar a agudizar o presentar emociones. Mira que la Organización Mundial de la Salud y algunas organizaciones de carácter humanitario dicen, y es como estas reacciones normales ante situaciones anormales, ¿sí? Entonces se esperaría que una persona, por ejemplo, experimentara miedo, experimentara incertidumbre, experimentara quizás posiblemente ansiedad, ¿cierto? Porque es una situación totalmente nueva. ¿Qué pasa? Pasa que esta situación pone en una situación o pone más bien a la persona que ha recibido un diagnóstico de COVID bajo un nivel de estrés muy alto, porque no es solamente el diagnóstico de COVID, ¿cierto? Sino todos los otros factores que pueden precipitarse o pueden darse alrededor de este diagnóstico. Entonces, quizás rechazo, quizás temor al rechazo, ya sea por su propia familia o por miembros de la comunidad. Aquí vamos a hablar de otros factores psicosociales, entonces, por ejemplo, que la persona no esté laborando o no esté activa laboralmente y que esto sea una preocupación adicional. El temor mismo que supone el tener una enfermedad de la que no se conoce. Entonces, claro, por supuesto que la persona bajo mucho estrés, esto sí que genera una afectación en su salud mental, porque esas actividades y esa funcionalidad que tenía en su cotidianidad, pues cambia, ¿sí? Entonces, mira que más que derivado por la enfermedad, que esto no podríamos decir, esto no podría decírtelo, digamos que no se ha adelantado un estudio hasta el momento que diga que hay algo que pueda presuponer a nivel físico que genere un cambio en la salud a nivel mental. Lo que sí es que hay un estrés, un factor de estrés muy alto que lleva a que la persona pueda presentar una afectación en su salud mental. ¿Sí? Sí. Sí, esto sí es posible. Bueno, otra inquietud que surge, la planteo porque pues acá se dio a nivel de un hospital psiquiátrico acá en Tunja, se presentó un brote y entonces pues
surgió la preocupación de que el cuidador, la enfermera o el que atiende, pues es consciente de la situación y sabe la precaución que hay que tener del uso del tapabocas, de las medidas de distanciamiento y aseo. Pero quizás el paciente, y no solo a nivel de este hospital, sino digo, en alguna casa que se tenga alguna persona con alguna enfermedad degenerativa de la psique, si se puede decir así, ejemplo, Alzheimer o cualquier otra, ¿cómo, cómo se le, digamos, cómo se trata con estas personas que de pronto no tienen un pleno conocimiento de la situación que se vive? Bueno, es muy importante que veamos que la persona en sí misma, siempre alrededor hay es decir, no está sola, ¿sí? Hay un- una red, un grupo de personas, no necesariamente siempre es un familiar, puede ser una organización, puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser, sí, que están allí alrededor de nosotros, que siempre están alrededor de nosotros y que de una u otra forma pueden ser un elemento fundamental para poder disminuir el nivel de riesgo. Hay un riesgo, ¿sí? Y lo que estamos intentando hacer es disminuir ese nivel de riesgo. Si yo tengo un paciente o si yo tengo en mi casa una persona que tiene una situación especial o un diagnóstico que lleva a que yo ya tenga unos cuidados específicos, pues lo que puedo hacer es generar o promover unas estrategias que disminuyan ese riesgo, pero el riesgo está, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si está en un centro hospitalario, entonces este centro hospitalario que ya de por sí tiene unos cuidados especiales para el tratamiento a personas que tienen diagnósticos especiales, pues aumentar y generar mecanismos que aumenten la disminución o que disminuyan más bien el nivel de riesgo que se puede presentar por el contagio, ¿sí? Estas son acciones de cuidado. Vale, En Diana. términos, bueno, No, no, continúa, pensé que habías eh, terminado, pero no, continúa. no. Creo que desde allí, yo creo que lo que te iba a decir es que también es importante poder dar información clara a la persona, ¿sí? Mientras ésta tenga un juicio conservado, es decir, mientras la persona pueda comprender y entender la información que le estoy dando, también es, por ejemplo, te estoy hablando de un niño, ¿no? Si hay un niño, pues poderle dar información también clara. Ok. Bueno, Diana, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos e instruirnos en este tema. Y no sé si hay algo que de pronto me he olvidado preguntar y sea trascendental contarlo. Pues mira, agradecerte. Creo que esto nos invita a pensar un poco en la importancia que tiene la salud mental. La salud mental no necesita o no significa necesariamente que yo tenga una enfermedad a nivel mental. La salud mental tiene que ver es con ese bienestar físico, emocional, ¿sí? Que me permite realizar mis actividades cotidianas. Si en algún momento yo me estoy sintiendo mal, si en algún momento me estoy sintiendo muy triste, si de pronto estoy sintiéndome irritable, si de pronto no me estoy sintiendo bien, pues que tenga la oportunidad de poderlo hablar con alguien cercano y en caso de que esto siga, por ejemplo, porque hemos notado que hay cambios por ejemplo, personas que no pueden dormir bien, que les ha cambiado la rutina del sueño, que ya no comen, que, que sus preocupaciones alrededor de esto empiezan a incrementarse, pues pueda acudir a un profesional eh, y pueda hablar de esto. Es muy importante hablar de la salud mental en un tiempo y en un momento como este. Bueno, Diana, muchísimas gracias por el asesoramiento. Y a todos ustedes que nos ven a través de sus pantallas, no olviden seguirnos en nuestro portal web www.periodicoeldiario.com, en nuestras redes sociales, en Facebook, Periódico El Diario Boyacá, en Twitter, @El Diario Boyacá, y hasta una próxima.